Seguimos, doctor, conversando sobre este hecho que ya ese era el último eslabón que quedaba del caso Orlando Martínez. Con la muerte de Lluveres Montaz, ¿es el último eslabón? Bueno, es el eslabón que iba a poder extender posibles complicidades en cuanto a la orden de agresión. Porque con respecto a la ejecución material, todos los detalles fueron determinados. Eso fue una investigación que se hizo de manera sumamente discreta. Sumamente discreta. Alejado de, ¿La falsa o la del la 97? Nuestra, la mía. La otra. Porque hubo 3 investigaciones. Okay. La primera, que hace falsamente, es una farsa, que se hace desde el Estado. La segunda, que es hecha por la jefatura del general Nivar Seijas, por cuya designación, ¿de qué año? Con el encargo, eso es de julio del año 1975. El decreto de su designación específicamente dice que es específicamente para investigar ese crimen. Okay. Y da con unos resultados que son remitidos al presidente Balaguer el 31 de octubre del año 1975. ¿Por qué usted cree posteriormente que Balaguer... hay una tercera investigación, ajá, que es la que realiza el juez de instrucción Juan Ramón Arnaud Castillo, que estuvo en el cuarto juzgado de la instrucción, que como se basaba en la parte formal, porque nunca cursó la segunda investigación, obviamente conducía a un camino ciego, es decir, a un camino callejón sin salida. Y luego una última investigación, que ya es la que parte cuando gobierna de nuevo el presidente Balaguer y está a punto de cumplirse un segundo aniversario, un segundo término de los 10 años de prescripción que habían sido interrumpidos en el 85, cuando el juez Arnaud Castillo reactivó la investigación, interrumpiendo así la prescripción de 10 años. Ya don Mariano Martínez, el padre del periodista, quien era que motorizaba esto, había fallecido, y entonces le sustituye en esa búsqueda de una respuesta judicial a su reclamo de justicia la madre, doña Adriana Jole. Es la persona que yo conozco. La vi una sola vez en mi vida. Sí. Una sola vez en mi vida. Un proceso tan intenso de investigación. Porque ella es simplemente la madre. Ella, ¿qué tenía que aportar sobre el hecho? Ella no estaba ahí. ¿Ella qué hace? Como madre, y obviamente con calidad para ser querellante, es madre del occiso, pide que se continúe la investigación, y obviamente nosotros requerimos al fiscal de entonces, Luis Nelson Pantaleón, de quien me honro ser también pariente, un hombre muy, muy honesto, está vivo, mi primo, dio inmediatamente un requerimiento introductivo para que se continuase, interrumpiéndose así la prescripción de los siguientes 10 años. Sí. 1995. Pero una cosa, y luego, permítame preguntarle esto. ¿Usted cree entonces que Balaguer instrumentalizó la muerte de Orlando para dividir las Fuerzas Armadas? No, las Fuerzas Armadas estaban divididas desde antes. Sirvió para neutralizar la pugnacidad de ese grupo. Renunciaron todos. Entonces, yo le dejé una pregunta. El crimen llegaba hasta los pies de esa troika. Sí. Yo le dejé una pregunta cuando fuimos a la pausa. ¿Qué falta por decirle a esta sociedad, de tanto que usted ha sido uno de los que más ha investigado ese caso? ¿Qué no se le ha dicho a esta sociedad sobre la muerte de Orlando Martínez? En cuanto a hechos materiales, nada. Con respecto a las posibles motivaciones, hay un campo, a ver, que no iban a variar de todas maneras la perpetración del hecho material, porque quienes son condenados son los que cometen el crimen. Sí. El cómplice es la persona que facilita los medios. En este caso, como cómplice fueron enviados el general Isidoro Martínez González, jefe de la 2, quien entonces era coronel, es quien supervisa el operativo. Y él fue enviado a juicio, pero nunca juzgado, porque fue desglosado el general Salvador Lluveres Montaz. Pero hasta ahí llegaban las vinculaciones comprobables. Porque el nivel de seriedad de una investigación tiene que ver con la seriedad y certeza con la que las pruebas acompañan la hipótesis. ¿Usted pudo determinar en el proceso o posterior si la decisión fue estrictamente política o estrictamente militar? Mira, hay hipótesis. Uno puede construir hipótesis, algunas probabilísticamente con mayor peso que otras.
La orden de atentar contra el periodista, que culmina con su muerte, no era la primera vez que se impartía. Hubo un operativo anterior, que cronológicamente yo puedo cifrar en tiempo en aproximadamente unos 2 meses antes. Entonces, obviamente, en esa hipótesis, porque eso es una hipótesis, habría que retrotraerse a las posibles motivaciones de una orden como esa en base al ejercicio de la comunicación de este periodista que era el director de la revista Hora y que tenía una columna que era la más leída del país, que era Microscopio. Y obviamente eso nos sitúa en los artículos que el periodista publicó develando el complot militar que se vertebra cuando el helicóptero presidencial se precipita a tierra en Villa Altagracia y del cual milagrosamente el presidente Balaguer sobrevive y enfangado se presenta ante las cámaras de Radio Televisión Dominicana esa medianoche, cuando ya hay militares incluso sentados en la silla del presidente en el Palacio Nacional. Creyendo que se había matado. No, y vertebrándose para la toma del control del poder político, o sea, de eso que estamos hablando. ¿Y qué ocurre? Que todo lo que pasó esa noche, esa madrugada, y la reacción de todos los militares y de todos los que tuvieron noticias del incidente aeronáutico, del accidente en donde este helicóptero se cae en medio de un aguacero muy grande, pues se sabe, porque también tienes que combinarlo con otras informaciones de la época, que coincide con el arresto de un personaje muy vinculado al clan militar adversario, que fue uno de los primeros, a quien se le atribuye una de las primeras personas en que profesionalizó el espionaje telefónico. ¿Ah, sí? Sí, correcto. ¿Y está vivo? Esa persona está viva. Y está muy vinculado a ese sector. Y obviamente esto posiblemente dentro de la acritud, dentro de la terrible y violenta confrontación entre estos grupos militares que dejó el país lleno de sangre, entre guardias, de hecho generó no solamente que esta persona fuera arrestada, extraditada del país, sino también la información de que estas filtraciones que el país conoció por la columna de Orlando Martínez, porque el país supo lo que pasó por Orlando Martínez, pero Orlando Martínez no era ni militar, ni mucho menos espía. Y resultó que la persona que le dio la información fue la misma persona que militar, que estaba vinculado al general Nivar Seijas, militar, que es figura fundamental de la investigación del 31 de octubre. Entonces, del 75. Es decir, cuando tú unes todos estos puntos, tú construyes una hipótesis y dices, bueno, posiblemente lo que motivó esta orden de atentar fue esto que él reveló y que desnudaba a estos militares, que era muy grave. ¿Usted puede decir categóricamente entonces que no fue una decisión de Balaguer? No, yo no, es que no tenía ningún tipo de lógica. A ver, perdóneme, doctor. En la psicología social, en el imaginario público, por todo con lo que se ha construido, más la historia personal y política de Balaguer, la sociedad en general, que no son gente como usted, que sí tienen la información de primera mano, tienen el imaginario público que Balaguer dio la orden. Sí, pero eso es una acusación de tipo político, que no tiene ninguna clase de sustento ni evidencia. Es lo que digo. No, no la tiene. Usted entonces... Se da en el gobierno de él. No, está bien, ok. Usted sostiene entonces la tesis en base a los datos, obviamente, de que fue una decisión entre militares. Bueno, fue una decisión impartida por un alto jerarca militar, un jefe de Estado Mayor. Ok, ¿qué no se le ha dicho todavía a este país sobre la muerte de Orlando Martínez? No, con respecto al crimen mismo, todo se le dijo en una providencia calificativa. Claro, porque no hay más evidencia que esa. Ok. Lo otro es especular. Ok, entonces, doctor, ¿cómo queda entonces Lluvere Montaz en la historia de la justicia dominicana? Bueno, obviamente, mire, él es un militar, atención, porque los seres humanos son seres de luz y de sombra. El general Lluvere Montaz, como militar de la Fuerza Aérea, llenó una página de la historia de esa institución. Quien entrenó a todos los paracaidistas del país, de todas esas generaciones, fue ese señor. Es decir, él era un militar que tenía sus logros y sus méritos. Eso en el campo militar, pero en el campo de la justicia... pero vamos a ser justos. Sí. Es decir, obviamente él está vinculado a un hecho material muy específico. En este caso, haber impartido una orden
una orden de agresión ilegítima, injustificada, desproporcionada, que se dijo primero que era para unos golpes, que terminó en la muerte de este periodista. Pero a la y vez, él huyó de ese expediente. Entonces, bueno, él se decía tener mucho valor, pero no enfrentó la justicia. Y eso había que aclararlo. Para rescatar, si él tenía algo de honra, rescatar su propia honra y demostrar su inocencia, porque los indicios le señalaban como un culpable, ostensible. Pero además también para no dejar a su familia con ese baldón. ¿No recibió usted en el proceso de ese caso ningún tipo de amenaza personal? No, nunca. Ok. Doctor, 20 años después de la muerte de Orlando Martínez, desaparece otro profesional, como fue Narciso González. Sí, en el 94, en las elecciones. En promedio 20 años después. Sí, así es. ¿Conoce usted sobre ese gran dominicano como fue Narciso González alguna información respecto de su desaparición? No, todo lo que hay son hipótesis. Yo creo que sí, que el proceso de investigación fue absolutamente corrompido por el histrionismo de los actores. ¿Cómo así? Mira, cuando tú veas un ministerio público haciendo rueda de prensa, su interés no es otro más que el de figurar. Eso vale para todo el mundo, antes y ahora. Okay. Es decir, ¿por qué? Porque lo que es más ajeno, mira, yo no podría ejercer ninguna función de investigación. Todo el mundo conoce los mofletes de esta cara y esta cana. Sí. ¿Y a quién voy yo a engañar? Sí. ¿A quién le voy a decir, mira, habla? Hubo gente a la cual yo me le aparecía en jean con una camiseta porque nadie sabía quién yo era. Exacto. Pero mire, usted tiene datos sobre esto, porque así fue que di con una investigación del 75. No, a eso voy. Tocando puertas. Usted es un hombre que tiene fuentes de información por todo su historial y en el mundo donde se desenvuelve. ¿No ha escuchado usted, y como investigador que es, nada que indique algo específico sobre lo de Narciso González? Que si el caso de Orlando Martínez, se hubiese resuelto antes, probablemente Narciso González no hubiera sido víctima, si acaso fue esa la motivación, de la intolerancia contra la libertad de expresión. Muy bien, doctor. Mire una Porque cosa. Lo cierto es que después que 3 generales cayeron presos y un simple juez con una máquina de escribir cogió para donde un presidente en funciones, porque de eso no se enteró el país, porque esos son detalles importantes. ¿Qué cosa? Cuando el expediente apareció, se inició en manos nuestras, yo era un juez de instrucción. Señores, jerárquicamente un juez de instrucción es el equivalente a un teniente de destacamento dentro de la judicatura. Sí. Pero qué importante fue ese. Porque hizo su trabajo con responsabilidad. Llámese como se llame. En este caso ¿Quién soy era yo el mismo. fiscal? El fiscal de entonces era Luis Nelson Pantaleón. ¿Y el Procurador General de la República? Era don Efraín Reyes Duluc. ¿Y qué tal? Estaba recién don Efraín. Después Luis Nelson fue procurador. Y después con el cambio de gobierno, porque son las cosas de la vida. Sin haber de procurador, ¿no se hubiese instrumentado de nuevo el caso Orlando Martínez? No, porque el expediente yo lo investigué en el año 95, cuando Abel Rodríguez del Orbe es designado Procurador General de la República. Pero se pudo haber estancado, doctor. No, porque eso dependía del juez. ¿Dependía del juez? Indudablemente del investigador. Oye, usted no ha dicho en esta conversación los resortes del poder, cómo manipula los procesos. Pero atención, cuando Abel Rodríguez del Orbe es procurador, yo solamente te dije, lo había visto 2 veces. Sí, no, pero eso no está... Cuando él fue acompañando a doña Adriana, que lo conocí esa mañana, nunca lo había visto, ni siquiera buenos días nos habíamos dicho. Muy bien, está bien. Y cuando es Procurador General de la República, que yo me le aparezco en la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque había una parte de la investigación que no había concluido. Yo necesitaba el acceso a las fichas militares. Está bien, doctor. Y yo no iba a poder vencer la resistencia del secretario de las Fuerzas Armadas por mi propia cuenta. Yo iba a necesitar, porque además algunos de ellos a lo mejor tenían aún rango militar. Y eso significaba que para yo tener acceso a esos archivos que están resguardados por el secreto militar, de las fichas militares, además tenía que saber si concordaban, principalmente porque había uno de ellos, el ejecutor material fundamental, Mariano Durán, cuya pista de ubicación yo no tenía. O sea, ¿dónde estaba Mariano Durán? Ese era lo que estaba en... Porque había una situación también rarísima. Mariano Durán se enlista, siendo menor de edad, con un acta de nacimiento de otra persona que tiene nombre similar y apellidos similares, pero no en el mismo orden. Eso es una cosa que la gente no sabe. ¿Estaba en Nueva York? Sí, okay. Yo arresto en la madrugada a una persona que se llama Mariano Durán, pero que no es Mariano Durán.
Ah, bueno. Y para verificar incluso posteriormente su identidad, yo tenía que tener acceso a la ficha de enlistamiento del verdadero Mariano Durán para compararla con los rasgos dactiloscópicos de las huellas digitales de la persona que duró detenida 2 días en manos de la justicia, cosa que me produjo mucha mortificación, no podía dormir. Yo tengo un hombre que dice ahí, ese no soy yo. Hubo militares que me dijeron, doctor, no lo suelte porque si no aparece el otro, usted tiene un Mariano Durán. Pero es una cosa que daría risa hoy, pero para mí era un drama. Increíble. Y pudo quedar insertado judicialmente. Y entonces cuando yo llegué donde este señor, que era procurador, mira, ahí está resuelto el caso. Ese fue el que gatilló, Durán. Gatillaron 2, Lluveres, Ricard Lluveres, Alfredo Lluveres Ricard. Y Mariano Durán. Uno de un lado y otro del otro. Hicieron 2 disparos. Uno le dio en el brazo, atravesó y la proyectil impactó en la puerta del automóvil del periodista. El periodista ya había abierto la puerta y cuando él huyendo miró para el otro lado, pues Mariano Durán también casi simultáneamente disparó y el disparo le penetró la mejilla, el pómulo, el derecho, y el proyectil quedó en la base del cráneo. Quedó ahí agónico. Extraoficialmente me dice, entonces este señor se fue para Nueva York y él vive en el Bronx y tiene bodegas. Entonces yo le paso la información a Francisco Domínguez Brito para que Francisco Domínguez Brito entonces requiera la extradición. Y efectivamente es la primera extradición de un dominicano que ha huido del país sin un proceso judicial abierto en su contra, y posteriormente al determinarse esos indicios él fue enviado en contumacia originalmente, pues es retornado al país y posteriormente juzgado. El primer dominicano es un caso único que lleva también. ese proceso. Ese caso es... ¿Y no se ha dado otro caso como ese? Como ese no lo sé, pero ese caso, el caso Orlando Martínez es único. Yo digo que pudiera ser llevado al cine el tema de Orlando Martínez, con todo el respeto a la categoría histórica de los hechos, para que una generación actual pueda entender ese drama social. No, y obviamente como al final de cuentas la vocación de descubrir la verdad tiene que ver con un ejercicio de responsabilidad y de ciertas capacidades, pero fundamentalmente la voluntad de hacer las cosas correctamente. El individuo no es lo importante, quien lo realiza no es lo importante es lo que se hizo. Muy bien, doctor, voy a hacer una pausa. El caso brindó unos resultados que fueron corroborados con sentencias definitivas. Hay un relato de cómo se hizo esa investigación y de cómo fue perpetrado el hecho, que tuvo que escribir mi esposa, porque atención, entre comunicadores también hubo la tendencia de instrumentalizar esta investigación e incluso atribuirle la realización de la misma a otra persona, que no hizo nada por la investigación misma. Obviamente con otros propósitos. El fiscal entonces... que había, sí, con el mayor respeto, pero es así. Pero y esos periodistas, no, Guillermo Moreno era el fiscal, pero había periodistas en eso, comunicadores, empeñados en decir, gracias a la investigación que hizo, porque ese señor no investigó nada. A él se le lleva una investigación ya hecha y obviamente él ejecuta, que tiene su rol, que hay que reconocérselo, pero no atribuirle otra cosa que no hizo. Muy bien, vamos a la pausa, doctor. Eso es politiquería de la oposición, eso es deseo de estar diciendo cosas para granjearse simpatías populares, pero eso es totalmente falso. Aquí no ha habido mayor aumento de la tarifa. Sí, lo que puede haber es un aumento en el consumo de la gente que se traduzca en una facturación más alta, pero la tarifa no se ha modificado desde la última vez que se hizo, que fue por mandato del pacto el desmonte del subsidio a la tarifa.